Evangelio de hoy. Domingo 19 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 18, versículo 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús les dijo una parábola sobre la necesidad de orar siempre, sin desanimarse. Había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda que venía a él diciendo: «Hazme justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo no quiso, pero después de un tiempo, se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que venga una y otra vez a fastidiarme». Y dijo el Señor: «Escuchad lo que dijo el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche. ¿Y les hará esperar? Les digo que les hará justicia pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura del Evangelio según San Lucas. Es una de las parábolas más profundas que nos invita a reflexionar sobre la perseverancia en la oración y la justicia divina. Esta breve, pero poderosa enseñanza, dirigida por Jesús a sus discípulos, es una respuesta directa a la necesidad humana de entender por qué, a veces, las peticiones a Dios parecen no ser escuchadas o atendidas de inmediato. Jesús, a través de la parábola de la viuda y el juez injusto, no solo nos muestra la importancia de la perseverancia en la oración, sino también una profunda revelación sobre el carácter de Dios y su justicia inquebrantable. La parábola de la viuda y el juez injusto, un llamado a la perseverancia. La parábola comienza con una situación que refleja una realidad muy común en las sociedades de todos los tiempos. Una mujer que se ve desprotegida y vulnerable ante la injusticia. La viuda, que está luchando por conseguir justicia ante un juez corrupto. Representa a aquellos que, en su fragilidad, no tienen voz en un sistema de poder que favorece a los fuertes. El juez, por otro lado, es una figura de autoridad que, en lugar de velar por el bienestar de los más necesitados, está más preocupado por sus propios intereses. Y no siente ningún temor de Dios ni respeto por las personas. Esta figura del juez injusto, que parece hacer caso omiso de la petición de la viuda, es crucial para entender el mensaje de la parábola. Jesús utiliza este contraste entre el juez y Dios para ilustrar cómo no debemos entender la justicia de Dios. Aunque el juez solo responde a la viuda por su persistencia, Dios, a diferencia de este juez, responde a las oraciones de sus hijos no por su insistencia o porque Él se vea molestado por nuestras súplicas, sino porque Él es justo, fiel y lleno de compasión. La parábola, entonces, no es solo una lección sobre la persistencia, sino también una revelación de la naturaleza de Dios. Un Dios que escucha, que se preocupa por los oprimidos y que, a su debido tiempo, dará justicia a aquellos que claman a Él. La oración persistente, un ejercicio de fe y confianza. La enseñanza central de esta parábola es clara. Debemos orar siempre, sin desanimarnos. Porque Dios es justo y no olvidará a sus hijos. La viuda nos muestra cómo, a pesar de la resistencia del juez, ella no se rinde, sigue clamando por justicia. En muchas ocasiones, la vida cristiana se caracteriza por momentos de incertidumbre.
Cuando las oraciones parecen no ser escuchadas, cuando el sufrimiento persiste y la esperanza se ve amenazada. Es precisamente en estos momentos cuando la parábola adquiere su mayor fuerza. Jesús nos invita a no rendirnos en nuestra oración, a seguir confiando en la bondad de Dios, aun cuando las circunstancias nos hagan dudar. La oración persistente es una expresión de fe. No se trata simplemente de repetir palabras vacías, sino de mantenernos firmes en nuestra confianza en Dios, incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato. Esta perseverancia en la oración fortalece nuestra relación con Dios. Nos enseña a confiar en su tiempo y en su manera de actuar, que a menudo es muy distinta a nuestras expectativas humanas. Al orar con perseverancia, nos alineamos con el corazón de Dios, reconociendo que Él tiene un propósito perfecto y un plan que, aunque a veces no entendamos, es siempre bueno para nosotros. La oración se convierte, así, no solo en un medio para obtener lo que pedimos, sino en un ejercicio de alineación con la voluntad divina. La justicia de Dios frente a la injusticia humana. El contraste entre el juez injusto y el Dios justo es otro de los aspectos fundamentales de esta parábola. En un mundo lleno de injusticias, donde muchas veces los poderosos o los corruptos parecen prevalecer, es fácil perder la esperanza. Pero Jesús, al presentar esta parábola, nos recuerda que, aunque los sistemas humanos puedan estar plagados de corrupción e ineptitud, la justicia de Dios es perfecta y finalmente prevalecerá. La viuda, representando a los más oprimidos, se enfrenta a un juez injusto, pero no queda desamparada. Jesús nos asegura que no importan las dificultades que enfrentemos, Dios siempre escuchará y hará justicia. El pasaje, entonces, nos llama a reflexionar sobre nuestra comprensión de la justicia divina. Mientras que los jueces humanos a menudo son parciales, influenciados por intereses personales o sociales, Dios es completamente justo y su justicia está marcada por la misericordia. Dios no solo es justo en sus decisiones, sino que es cercano a aquellos que sufren. La justicia de Dios no es abstracta ni distante. Se manifiesta en su compasión, en su deseo de liberar a los oprimidos y de restaurar lo que se ha perdido. Esto debería ser una fuente constante de consuelo para los cristianos, a pesar de la injusticia que puedan enfrentar. Tienen un Dios que siempre aboga por ellos. La perspectiva escatológica, la justicia final. Además de enseñarnos sobre la perseverancia en la oración y la confianza en la justicia de Dios, esta parábola también tiene una dimensión escatológica. La justicia de Dios no se limita a la respuesta inmediata a nuestras oraciones, sino que se proyecta en el futuro, en la consumación de los tiempos. Jesús nos recuerda que, al final, en su retorno, Él traerá la justicia definitiva. En un mundo donde a menudo la injusticia parece prevalecer, el cristiano está llamado a esperar la venida del reino de Dios, donde toda injusticia será corregida, y los fieles verán la victoria final de la justicia divina. La oración persistente no solo nos sostiene en nuestras luchas diarias, sino que nos orienta hacia esta esperanza futura. Aunque no podamos ver la solución inmediata a nuestros problemas, o la respuesta a nuestras peticiones, la parábola nos asegura que el día de la justicia final está por llegar. La viuda, que persevera con esperanza en su solicitud, nos invita a hacer lo mismo.
Perseverar en la fe, en la oración y en la esperanza de que la justicia de Dios se manifestará plenamente en su tiempo. La oración cristiana, entonces, tiene una dimensión tanto temporal como escatológica. Es un acto de confianza en el presente y una preparación para el futuro glorioso prometido por Dios. El poder de la oración colectiva y la comunidad cristiana. La parábola también pone de relieve un principio importante: la necesidad de orar colectivamente, como comunidad. Aunque la viuda es una figura solitaria en la parábola, la perseverancia que ella demuestra también puede ser vista en el contexto de la vida cristiana colectiva. Como comunidad, los cristianos están llamados a orar juntos, a apoyarse mutuamente en la perseverancia y en la fe. Jesús nos enseña que la oración no es solo una acción individual, sino que debe ser vivida en la comunidad de la Iglesia, donde los unos se fortalecen a los otros en su caminar de fe. La vida cristiana nunca es una experiencia aislada. Siempre estamos llamados a vivir en comunión con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Cuando oramos juntos, nos unimos en un clamor colectivo por la justicia, la paz y la restauración que solo Dios puede traer. La perseverancia en la oración comunitaria es un testimonio de nuestra unidad en Cristo y de nuestra esperanza común en el cumplimiento de sus promesas. De esta manera, la parábola nos desafía a no abandonar la oración, sino a mantenerla viva tanto a nivel personal como comunitario. La fe como clave para recibir la justicia de Dios. Al terminar la parábola, Jesús hace una pregunta crucial. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esta pregunta es un desafío para todos los que escuchan. Jesús nos muestra que la fe es la clave para experimentar la justicia de Dios. La fe, en este contexto, no es simplemente una creencia abstracta o intelectual, sino una confianza activa que nos impulsa a orar y a perseverar en medio de la adversidad. La fe se convierte en el vehículo a través del cual la justicia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. La pregunta de Jesús no solo busca provocar una reflexión sobre nuestra persistencia en la oración, sino también sobre la calidad de nuestra fe. La fe que persevera en la oración, que no se rinde ante las dificultades, es una fe auténtica. Esta fe, cuando se mantiene viva y activa, es la que puede transformar las circunstancias, sanar los corazones y abrir las puertas a la justicia divina. La fe no solo se trata de esperar, sino de actuar con esperanza, de seguir orando, de seguir confiando, sabiendo que Dios es fiel a sus promesas. La oración como camino de transformación. En este sentido, la oración persistente también tiene un poder transformador. A través de la oración, no solo buscamos respuestas o soluciones, sino que Dios trabaja en nosotros. La perseverancia en la oración no solo cambia las circunstancias, sino que transforma el corazón del que ora. La viuda, en su insistencia, se convierte en un ejemplo de la fortaleza y la resistencia que todos los cristianos necesitamos para mantenernos firmes en la fe. La oración persistente nos enseña a ser humildes, a reconocer nuestra dependencia de Dios y a mantener la esperanza viva en medio de las dificultades. La dimensión personal y comunitaria de la oración persistente. La invitación a orar siempre, sin desanimarnos, no se limita a una práctica individual. Jesús, al dirigirse a sus discípulos, sabe que el camino de la fe no es fácil.
Es un camino que requiere constancia, esfuerzo y la disposición de no rendirse ante las adversidades. Pero también nos recuerda que la oración persistente se vive en comunidad. La vida cristiana no es un aislamiento solitario. Es una vida que se alimenta de la oración colectiva, del apoyo mutuo y de la unidad en la fe. Es en la comunidad donde encontramos el aliento necesario para continuar. Donde nuestras oraciones se elevan no solo de manera individual, sino como un clamor común por la justicia de Dios. Como miembros de la Iglesia, estamos llamados a sostenernos unos a otros en la oración, a compartir nuestras luchas y esperanzas, y a pedir juntos la intervención de Dios en nuestras vidas. La oración comunitaria refuerza la perseverancia personal, ya que nos recuerda que no estamos solos en nuestra travesía espiritual. Además, cuando oramos juntos, nos unimos en la misma fe y en la misma esperanza de que Dios nos escuchará y responderá conforme a su voluntad. La importancia de la confianza en el tiempo divino. La parábola también nos invita a reflexionar sobre el tiempo de Dios, que rara vez coincide con nuestros tiempos humanos. La viuda, a pesar de su constante insistencia, no obtiene respuesta inmediata. Y aunque el juez finalmente cede, Jesús nos asegura que la respuesta divina no es el resultado de una presión constante, sino de la fidelidad de Dios. La oración persistente no es una forma de forzar a Dios a actuar, sino un medio para mantenernos firmes en nuestra confianza, sin importar cuánto tiempo pase, hasta que recibamos la respuesta que esperamos. La paciencia en la espera, entonces, es una virtud fundamental para la vida cristiana. No es fácil esperar, especialmente cuando la situación parece desesperante, cuando la respuesta a nuestras oraciones no llega de inmediato. Sin embargo, la parábola nos enseña que, aunque no veamos los resultados al instante, Dios escucha siempre, y su respuesta es siempre perfecta. Nuestra fe se prueba en la espera, en el aprendizaje de que su tiempo es el mejor y que su plan, aunque en ocasiones no entendamos sus caminos, es siempre fiel y bueno. La paciencia, unida a la perseverancia, es lo que nos lleva a vivir de manera auténtica nuestra relación con Dios. La justicia divina, una promesa inquebrantable. En un mundo donde muchas veces parece prevalecer la injusticia, la parábola de la viuda nos recuerda que la justicia divina es algo que no puede ser detenida, aunque los sistemas humanos puedan fallar, aunque las personas justas puedan ser oprimidas, y las oraciones puedan parecer no ser escuchadas. La promesa de que Dios traerá justicia es inquebrantable. La viuda, aunque rechazada por el juez, no pierde la esperanza, porque sabe que su clamor es legítimo, y finalmente encuentra la respuesta. De la misma manera, nosotros, como cristianos, debemos confiar en que Dios es un juez justo, y que en su tiempo llevará a cabo la justicia de manera perfecta. Esta certeza debe ser el fundamento de nuestra perseverancia en la oración, ya que sabemos que no estamos pidiendo en vano, sino que cada súplica que elevamos es escuchada por aquel que conoce nuestras necesidades y sufrimientos más profundos. La justicia de Dios es un consuelo para los oprimidos, los injustamente tratados y los que sufren en silencio. En este contexto, la oración no solo es un acto de pedir lo que necesitamos, sino un acto de confianza en el carácter justo de Dios, quien, a diferencia de los jueces humanos,
no se ve afectado por la parcialidad ni la corrupción. La justicia divina siempre será fiel, y los que confían en él no serán decepcionados. Aunque en el camino podamos sentir que la respuesta tarda, o que la injusticia prevalece por un tiempo, la parábola nos asegura que la justicia de Dios se hará realidad, y al final, los justos serán vindicados. La oración como transformación personal. La persistencia en la oración no solo tiene un impacto en las circunstancias externas, sino que también transforma al que ora. Orar constantemente, sin rendirse, es una forma de mantenernos enfocados en el propósito divino y de alinearnos con la voluntad de Dios. La oración persistente nos permite, poco a poco, formar un carácter más parecido al de Cristo. Nos enseña la humildad y nos invita a depender completamente de la gracia y la misericordia de Dios. En nuestra insistencia en pedir a Dios, nos damos cuenta de que no somos autosuficientes, sino que necesitamos de Él en cada momento. Así, la perseverancia en la oración tiene un impacto transformador. No solo en las circunstancias externas, sino también en el interior del creyente. La oración persistente crea en nosotros un corazón más firme, más lleno de esperanza y confianza. Aprendemos a estar a la espera de las respuestas de Dios, sabiendo que cada momento de espera es una oportunidad para crecer en nuestra relación con Él. Este proceso de maduración espiritual es un aspecto fundamental de la vida cristiana. No solo oramos para obtener algo de Dios, sino para convertirnos en la persona que Él nos ha llamado a ser. La paradoja de la fe, orar y esperar con confianza. Una de las paradojas más profundas de la vida cristiana es la relación entre la fe y la espera. A menudo, cuando oramos con fe, esperamos respuestas inmediatas, como si nuestra fe pudiera acelerar el proceso de Dios. Sin embargo, la parábola nos enseña que la fe no siempre se traduce en respuestas inmediatas, sino en una actitud continua de confianza. La verdadera fe no se mide por la rapidez con la que se cumplen nuestras peticiones, sino por nuestra disposición a seguir confiando en Dios, independientemente de cuándo o cómo Él decida responder. Esta paradoja de la fe, orar con confianza, pero esperar con paciencia, es un componente clave de la vida cristiana. La fe no es una fórmula mágica que garantice resultados inmediatos, sino una relación constante con Dios, en la que seguimos confiando en su sabiduría y en su timing perfecto. La fe que persevera es una fe que no se limita a obtener lo que queremos en el momento que lo pedimos, sino una fe que sigue confiando incluso cuando las respuestas no son las que esperábamos. Este tipo de fe es la que forma el fundamento de una vida cristiana madura, que entiende que la respuesta divina no siempre coincide con nuestros plazos humanos. La necesidad de una fe activa. La pregunta final de Jesús. Pero, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Resuena con un eco de urgencia. La fe que Jesús espera encontrar no es una fe superficial o pasiva, sino una fe activa que se refleja en la vida diaria de los creyentes. La perseverancia en la oración no es solo un acto aislado, sino que es parte de una vida vivida en fe. Jesús nos llama a vivir de acuerdo con esa fe que persevera, que sigue clamando a Dios, que confía en Él,
y que actúa conforme a esa confianza. La fe activa es la que nos mantiene firmes en la oración, la que nos permite resistir las tentaciones de rendirnos, y la que nos lleva a vivir conforme a la justicia de Dios, incluso en medio de las dificultades. La pregunta de Jesús no solo nos desafía a no abandonar la fe, sino a vivir una fe que se expresa en todas las áreas de nuestra vida, especialmente en nuestra oración continua y en nuestra esperanza, puesta en la justicia y la fidelidad de Dios. La oración como herramienta de transformación espiritual. En el viaje de la vida cristiana, la oración constante es una de las herramientas más poderosas para nuestra transformación espiritual. La parábola nos presenta a una mujer cuya perseverancia, aunque inicialmente ignorada por el juez, revela su confianza y esperanza en que su lucha no es en vano. Para nosotros, la oración persistente es un acto de resistencia, no solo ante los desafíos externos, sino también ante las dudas internas que surgen cuando parece que Dios no responde. En cada oración persistente, algo profundo ocurre dentro de nosotros. La constancia en la oración nos moldea, purifica nuestros deseos y nos capacita para recibir lo que realmente necesitamos según el propósito de Dios. Esta perseverancia no se trata simplemente de obtener lo que deseamos, sino de reconocer que cada momento de espera es un medio de crecimiento. En la espera, nuestra dependencia de Dios se profundiza. Nuestras prioridades se reajustan. Y aprendemos a vivir con la paz de saber que el tiempo de Dios es perfecto, aun cuando no comprendemos completamente su calendario divino. El proceso de mantenernos orando, sin importar las circunstancias, no solo fortalece nuestra fe, sino que nos permite vivir en una profunda paz interior, sabiendo que hemos depositado nuestras cargas en aquel que nunca falla. La fuerza de la oración persistente en tiempos de crisis. La parábola resalta una verdad sencilla pero esencial. En tiempos de crisis, la oración persistente es una de las formas más efectivas de resistir. Cuando el sufrimiento se vuelve insoportable o las injusticias parecen prevalecer, la tendencia humana es rendirse o desesperarse. Sin embargo, la viuda nos enseña lo contrario. A pesar de ser ignorada y rechazada, ella sigue pidiendo con fe. En nuestra vida diaria, enfrentamos luchas y desafíos que nos parecen insuperables. Esta parábola nos llama a mantener nuestra fe activa en medio de la tormenta. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos santos han sido modelos de esta perseverancia, orando en medio de la oscuridad y la aflicción, confiando en que, incluso cuando todo parece perdido, Dios no los abandona. La oración persistente durante los momentos de crisis tiene una dimensión liberadora. Nos ayuda a mantener el rumbo cuando las fuerzas parecen flaquear. Nos otorga fuerzas para seguir adelante y nos recuerda que nuestra lucha no es en vano. Jesús, al contarnos esta parábola, no solo nos alienta a persistir, sino que también nos recuerda que Él mismo fue perseverante en su oración, especialmente en su agonía en el huerto de Getsemaní. Así, la oración persistente también se convierte en un medio de identificación con Cristo, quien experimentó la angustia y la lucha hasta el final. La oración como un acto de fe y confianza profunda. La perseverancia en la oración requiere una fe que va más allá de la superficie.
No es una fe que solo pide por lo urgente, sino una fe que se sostiene en la esperanza de que Dios ve más allá de nuestras necesidades inmediatas. La parábola destaca que la viuda, al ser rechazada por el juez, no pierde su fe en la justicia. Ella confía en que, a pesar de la resistencia, su solicitud será atendida. Jesús, al utilizar esta imagen, nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra fe debe crecer no solo en la abundancia o en los momentos fáciles, sino también en los periodos de silencio o de aparente indiferencia de Dios. La verdadera fe, entonces, no solo es una esperanza que busca soluciones rápidas, sino una confianza que persevera, incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato. En esta confianza, los cristianos están llamados a creer que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también responde de acuerdo con su perfecta voluntad. La fe activa, aquella que se mantiene firme frente a las adversidades, es la que permite que nuestra relación con Dios se fortalezca y que nuestras almas se transformen. La parábola invita a que nuestra oración no se convierta en un acto mecánico, sino que se mantenga viva y arraigada en una confianza continua en Dios. La importancia de la justicia divina en un mundo injusto. Una de las claves de esta parábola es el énfasis en la justicia divina frente a la injusticia humana. En un mundo donde las estructuras de poder y las autoridades frecuentemente actúan con parcialidad, donde los más débiles y vulnerables a menudo no encuentran justicia, el mensaje de Jesús es claro. Dios es un juez que nunca muestra favoritismos y siempre hace justicia. A través de esta parábola, Jesús nos asegura que, aunque las circunstancias puedan parecer desalentadoras, la justicia de Dios prevalecerá. Esta es una promesa fundamental para los que sufren injusticias. Y un recordatorio para nosotros de que nunca debemos perder la esperanza en la fidelidad de Dios. La viuda, con su persistencia, simboliza la lucha de aquellos que, día tras día, buscan ser escuchados en medio de un sistema corrupto o indiferente. Jesús nos invita a recordar que no estamos huérfanos en este proceso, y que la justicia de Dios se llevará a cabo de manera perfecta, aunque no siempre de acuerdo con nuestros tiempos. Los cristianos están llamados a confiar en que Dios no solo ve la injusticia, sino que tiene el poder de corregirla, y lo hará a su debido tiempo. Esta promesa debe ser una fuente de consuelo y motivación para todos los que viven en situaciones de opresión o sufrimiento. La fe y la persistencia ante el silencio de Dios. Una parte crucial de la parábola de la viuda es su capacidad para seguir pidiendo, incluso cuando no recibe una respuesta inmediata. Este silencio aparente de Dios es una experiencia que todos los cristianos enfrentan en algún momento de su vida. La pregunta es: ¿qué hacemos cuando parece que nuestras oraciones no son escuchadas? La viuda no se detuvo en su búsqueda de justicia. En lugar de rendirse ante la indiferencia, su fe se hizo más fuerte. Esto nos enseña que el silencio de Dios no es una señal de que no se importa, sino un espacio en el cual nuestra fe y perseverancia pueden crecer. La oración persistente en tiempos de aparente silencio es un acto de fidelidad a Dios, que nos permite aferrarnos a la esperanza de que Él está obrando detrás de las escenas, incluso cuando no podemos verlo.
Este tipo de fe no es fácil, porque está basada en la confianza, no en las emociones del momento. No siempre nos sentimos motivados a orar. A veces, el peso de la vida puede hacernos sentir que nuestras oraciones son vacías. Sin embargo, la parábola nos anima a seguir adelante. La verdadera perseverancia no depende de nuestros sentimientos, sino de nuestra confianza en que Dios responde de manera perfecta, aunque su respuesta no siempre coincida con lo que esperamos o el momento que deseamos. La esperanza cristiana en la justicia escatológica. La parábola de la viuda también tiene una fuerte dimensión escatológica. Al hablar de la justicia, Jesús no solo se refiere a las situaciones de injusticia en la vida diaria, sino a la justicia final que se manifestará con su retorno. Los cristianos viven en un estado de tensión. Por un lado, experimentan la injusticia en el mundo. Pero por otro, esperan el cumplimiento de la promesa de un Dios justo, que traerá la paz y la restauración de todas las cosas. Jesús nos invita a mirar más allá de los resultados inmediatos y a recordar que nuestra verdadera esperanza está en la justicia, que se manifestará plenamente en el reino de Dios. Al orar y persistir en nuestras oraciones, también estamos esperando la justicia escatológica que Dios traerá. Aunque el sufrimiento y la injusticia sean una realidad ahora, los cristianos están llamados a mirar más allá de lo inmediato y a mantener la esperanza en la plenitud de la justicia de Dios. La viuda, al pedir justicia, simboliza a todos los que claman por un mundo mejor. Un mundo donde la justicia de Dios sea definitiva y en el que todos los males sean corregidos. Así, la oración persistente tiene un doble propósito: luchar por la justicia aquí y ahora, y esperar confiados en que Dios traerá su justicia final en el regreso de Cristo. La oración como acto de unidad con Cristo. La perseverancia en la oración es una forma de unirnos a Cristo en su propia lucha. Jesús mismo es el modelo perfecto de oración persistente. En su vida terrenal, no solo enseñó a orar, sino que vivió una vida de oración constante, especialmente en momentos de dolor y angustia. Su perseverancia en la oración, en especial en el huerto de Getsemaní, es el reflejo de lo que Él espera de sus seguidores. La oración persistente, entonces, no solo nos acerca a Dios, sino que también nos transforma para ser más semejantes a Cristo. Cada vez que persistimos en la oración, nos estamos uniendo a la obra redentora de Cristo, que oró fervientemente para que el propósito de Dios se cumpliese, incluso cuando su alma estaba angustiada hasta el punto de la muerte. Al seguir este ejemplo, la oración persistente se convierte en un medio para profundizar nuestra relación con Cristo y ser conformados a su imagen, desarrollando un corazón que no se rinde, que sigue confiando, que sigue buscando la justicia de Dios, sin importar las dificultades o el tiempo que pase. La perseverancia como testimonio de confianza en Dios. En un mundo donde la impaciencia y la rapidez parecen ser las normas, la perseverancia en la oración es una señal poderosa de confianza en Dios. A menudo, nuestras oraciones no son respondidas de manera inmediata, lo que puede generar dudas y frustración. Sin embargo, Jesús nos invita a entender que la perseverancia en la oración es una forma de mostrar nuestra confianza en su voluntad. Al persistir en la oración, aunque no veamos los resultados de inmediato, estamos demostrando que creemos en la justicia de Dios.
Que confiamos en su capacidad para actuar a su tiempo. Esta confianza no se trata solo de esperar la respuesta, sino de mantener una relación viva con Él. Sabiendo que, aunque el momento no sea el adecuado para nosotros, siempre es el mejor para Él. Así, la perseverancia en la oración actúa como un testimonio de que no estamos orando por una respuesta específica, sino por un propósito más profundo. Crecer en confianza y fe. Esta confianza nos permite soportar las pruebas, los momentos de incertidumbre y los periodos de espera, sin perder de vista que Dios es fiel. Oramos no solo por obtener lo que deseamos, sino para mantener nuestra conexión con Él, sabiendo que a través de la persistencia, nuestra fe será purificada y nuestra relación con Dios se profundizará. La oración persistente como instrumento de formación espiritual. El acto de orar persistentemente no es solo una acción externa, sino una herramienta de formación interna. Jesús nos muestra que, a través de la perseverancia, nuestra alma es refinada, moldeada a la semejanza de Cristo. Cada vez que nos dirigimos a Dios en oración, incluso en medio de la espera, estamos siendo transformados. La paciencia y la constancia que se requieren en la oración constante nos enseñan la humildad, ya que nos obligan a reconocer que no somos autosuficientes. Necesitamos de la gracia de Dios. Y esta necesidad nos impulsa a acercarnos a Él, con un corazón abierto y dispuesto a ser transformado. Además, la oración persistente nos ayuda a discernir mejor la voluntad de Dios. Cuando oramos continuamente, no solo le estamos pidiendo a Dios lo que creemos que necesitamos, sino que, en el proceso, también aprendemos a escuchar su voz. La oración, entonces, se convierte en un medio para formar nuestros corazones según el deseo divino. Esta transformación es gradual, no ocurre de inmediato, pero a través de la perseverancia en la oración, nuestros corazones se alinean más estrechamente con el de Cristo. La perseverancia en la oración es un ejercicio espiritual que nos hace más receptivos a la voluntad de Dios, menos centrados en nuestros propios deseos y más comprometidos con su propósito. La oración persistente, un camino de esperanza para los oprimidos. En un mundo donde muchas veces los más débiles no tienen voz, y las estructuras de poder parecen estar del lado de los opresores, la oración persistente es un acto de esperanza. Jesús nos recuerda a través de la figura de la viuda que, a pesar de las dificultades y la falta de justicia, nuestra oración es escuchada. La perseverancia en la oración no solo tiene un impacto personal, sino que también actúa como un acto de justicia social. Para los oprimidos, para aquellos que luchan por la justicia. La oración persistente es una manera de continuar clamando a Dios, sabiendo que Él no se olvida de ellos. La viuda no fue escuchada por el juez injusto, porque ella tenía poder o influencia, sino porque persistió en su súplica. Esto es un recordatorio de que, aunque en la sociedad humana, las personas más poderosas o influyentes tienen más probabilidades de obtener lo que quieren en el reino de Dios. Las cosas son diferentes. Dios escucha a los que claman en su necesidad, a los que sufren, a los que son víctimas de injusticias. La oración persistente de los oprimidos es una forma de desafiar las injusticias del mundo, confiando en que Dios hará lo que es justo a su debido tiempo.
La oración persistente como acto de entrega total a Dios. La perseverancia en la oración también es un acto de rendición y entrega. Al orar persistentemente, estamos entregando a Dios no solo nuestras necesidades, sino también nuestros deseos, nuestras preocupaciones y nuestros tiempos. Cada oración persistente es una forma de decir: Señor, confío en ti. Sé que tú sabes lo que es mejor para mí. Esta entrega, sin embargo, no significa pasividad o resignación, sino una aceptación activa de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Cuando oramos de manera persistente, estamos reconociendo que nuestra comprensión del mundo es limitada y que necesitamos la guía de Dios. La insistencia en la oración, entonces, refleja nuestra disposición a rendirnos a su voluntad, a permitir que Él actúe en nuestras vidas de la manera que considere más adecuada. De esta forma, la oración persistente es un ejercicio espiritual de humildad, ya que nos recuerda que no tenemos el control, pero que Dios lo tiene todo en sus manos. La dimensión escatológica de la oración persistente. El énfasis que Jesús pone en la justicia final también nos invita a reflexionar sobre la dimensión escatológica de la oración persistente. En medio de nuestras luchas cotidianas, podemos sentir que la justicia tarda en llegar, que nuestras oraciones por la paz, la sanación y la justicia parecen no ser escuchadas. Sin embargo, la parábola nos recuerda que la oración persistente no solo tiene efectos en el presente, sino que también está relacionada con la venida de Cristo y el establecimiento pleno de su reino. A través de nuestra perseverancia, estamos afirmando nuestra esperanza en la justicia definitiva, que vendrá con la segunda venida de Cristo. El clamor de la viuda por justicia refleja el clamor de todos los que esperan la venida del reino de Dios. La oración persistente, entonces, se convierte en una forma de participar activamente en la construcción de este reino, al mismo tiempo que anticipamos su plenitud en el futuro. Este es un recordatorio de que nuestra oración no es solo una respuesta a las situaciones actuales, sino una proclamación de nuestra fe en la victoria final de Dios sobre el mal y la injusticia. La llamada a una oración confianza en el amor incondicional de Dios. En medio de la constante oración, uno de los elementos fundamentales es la confianza en el amor incondicional de Dios. La parábola no solo resalta la justicia de Dios, sino también su misericordia. El juez injusto, aunque finalmente cede ante la perseverancia de la viuda, no tiene ninguna motivación interna para hacerlo. En contraste, Dios, el juez justo y misericordioso, está siempre dispuesto a responder a las necesidades de sus hijos. Esta diferencia es crucial, ya que nos invita a acercarnos a Dios con la confianza de que Él no solo es justo, sino que también es profundamente compasivo. En la oración persistente, entonces, debemos tener la seguridad de que no estamos pidiendo a un ser indiferente o distante, sino a un Dios que nos ama profundamente, que escucha nuestros lamentos y que actúa con una misericordia infinita. Esta confianza en el amor de Dios nos capacita para perseverar, incluso cuando las respuestas no son inmediatas. Sabemos que Él nunca nos abandona, que su corazón está inclinado hacia nosotros y que, en su tiempo perfecto, responderá a nuestras súplicas, con un amor que excede cualquier comprensión humana.
La oración persistente como un camino de maduración espiritual. A través de la parábola, Jesús nos invita a entender que la perseverancia en la oración no solo tiene un propósito externo, sino que también está diseñada para nuestra maduración espiritual. La oración persistente es un medio para crecer en sabiduría, paciencia y fortaleza. A medida que perseveramos en la oración, comenzamos a ver con más claridad el propósito divino detrás de nuestras pruebas y dificultades. En la espera y la lucha, nuestra fe se purifica y nuestra dependencia de Dios aumenta. Este proceso de maduración espiritual no es fácil, pero es necesario. Jesús nos recuerda que la perseverancia produce frutos en nuestras vidas que no solo son para nuestro beneficio, sino para la edificación del reino de Dios. La oración persistente nos transforma, haciéndonos más conformes a la imagen de Cristo, más dispuestos a vivir según su voluntad, y más compasivos con los demás. Es un ejercicio continuo de crecimiento y conversión. Un camino que, aunque desafiante, nos lleva a una vida más plena en Cristo. La fe que no se rinde, la paradoja de la esperanza cristiana. La parábola de la viuda nos desafía a vivir una fe que no se rinde. En un mundo que valora la rapidez y la gratificación inmediata, la fe cristiana nos llama a algo radicalmente diferente. Una fe que persiste a pesar de la adversidad, que espera a pesar del silencio, que sigue confiando en la bondad de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. La paradoja de la esperanza cristiana es que, mientras el mundo a menudo se ve arrastrado por la urgencia y la impaciencia, los seguidores de Cristo son llamados a ser personas de esperanza tranquila y paciencia activa, sabiendo que el Dios en quien confiamos es fiel y justo. La oración persistente, un testimonio de fe ante la adversidad. En momentos de adversidad, cuando las pruebas parecen no tener fin, la oración persistente actúa como un acto de fe. La viuda de la parábola, al enfrentarse a un juez que no se preocupaba por la justicia, nos muestra que la perseverancia en la oración no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra fe interior en Dios. Es fácil orar cuando las cosas van bien, pero la verdadera prueba de nuestra fe es cuando oramos a pesar de las dificultades, cuando las respuestas no llegan, cuando la vida se vuelve oscura y los obstáculos parecen insuperables. La oración persistente no es un acto de desesperación, sino un acto de fidelidad a un Dios que promete justicia, aunque no siempre en los tiempos o formas que esperamos. La viuda, que parecía indefensa y sin recursos, representa a aquellos que, por su situación, no tienen poder en el mundo, pero tienen un poder aún mayor, la fe en Dios. Esta fe persistente desafía nuestras limitaciones humanas, mostrando que no necesitamos tener poder, riqueza o influencia para ser escuchados por Dios. Lo que importa es nuestra constancia, nuestra voluntad de seguir buscando la justicia divina, confiando en que Él hará lo correcto en su tiempo. Así, la oración persistente se convierte en una expresión radical de nuestra fe. Una fe que no se rinde ante las adversidades, sino que sigue adelante, confiando en que Dios responderá de acuerdo con su voluntad perfecta. El poder transformador de la oración persistente. La oración persistente tiene un poder transformador, tanto en el que ora como en las circunstancias que rodean su vida. A medida que persistimos en la oración,
No solo estamos pidiendo algo de Dios, sino que estamos siendo transformados en el proceso. La viuda en la parábola es un ejemplo de cómo la perseverancia en la oración cambia nuestra forma de ver las situaciones. A través de su constancia, ella nos muestra que la oración no solo trata de obtener lo que queremos, sino de formar nuestros corazones y transformar nuestra perspectiva ante las dificultades. Mientras oramos, aprendemos a confiar más profundamente en la bondad de Dios, incluso cuando las respuestas parecen demorarse. La oración persistente también nos cambia de manera espiritual. Nos ayuda a salir del centro de nuestra propia historia y a entrar en el plan de Dios. Es en la persistencia de la oración que comenzamos a despojarnos de nuestro ego y de nuestras expectativas limitadas, permitiendo que Dios nos transforme en personas más humildes, más pacientes y más dispuestas a actuar según su voluntad. La oración persistente nos enseña que, aunque no recibamos respuestas inmediatas, nuestra relación con Dios crece y se profundiza. Nos volvemos más sensibles a su voz, más conscientes de su presencia y más confiados en su soberanía. Así, la oración persistente no solo cambia nuestras circunstancias, sino también nuestros corazones. La oración persistente como acto de justicia y reconciliación. Uno de los aspectos más profundos de la parábola de la viuda es el énfasis en la justicia. La viuda, al buscar la justicia, representa a todos los que claman por un mundo más justo. Jesús, al contar esta parábola, nos recuerda que Dios no es indiferente a la injusticia. Aunque el juez humano pueda ser corrupto o indiferente, Dios, como juez justo y misericordioso, está siempre atento a las súplicas de los que sufren. La perseverancia en la oración por la justicia. No solo se trata de obtener respuestas individuales, sino de clamar por un mundo mejor. Un mundo en el que la justicia de Dios prevalezca sobre la injusticia humana. La oración persistente, entonces, es también un acto de reconciliación. Al orar constantemente, nos reconciliamos con Dios, poniendo nuestras peticiones y preocupaciones en sus manos, confiando en que Él responderá de acuerdo con su perfecta voluntad. Pero también, a través de la oración persistente, nos reconciliamos con el mundo, al trabajar activamente por la justicia y la paz, y al ser instrumentos de cambio en las situaciones de injusticia que nos rodean. La oración no es solo un acto personal, sino también un acto comunitario, que busca transformar el mundo y hacerlo más conforme al reino de Dios. La oración persistente como un medio de esperanza escatológica. La parábola de la viuda también tiene un fuerte componente escatológico. Es decir, está relacionada con la esperanza futura en la venida del reino de Dios. Cuando Jesús habla de la justicia que se dará a la viuda, nos invita a mirar más allá de las circunstancias presentes y a mantener la esperanza en la plenitud del reino de Dios. La oración persistente, entonces, no solo busca respuestas inmediatas, sino que también es un recordatorio de que, en última instancia, Dios llevará a cabo la justicia definitiva. Cuando Jesús regrese, la lucha por la justicia aquí en la tierra es solo una preparación para el cumplimiento final de la voluntad de Dios. Los cristianos, al persistir en la oración, están afirmando su esperanza en el reino de Dios, que vendrá con justicia y paz.
aunque las injusticias sean parte de nuestra realidad temporal. La oración persistente nos ancla en la promesa de que, al final, la justicia de Dios prevalecerá. Esta perspectiva escatológica nos da fuerzas para seguir orando y luchando por la justicia, sabiendo que, aunque no todo sea resuelto en este momento, Dios está en control y traerá la restauración final en su tiempo. La esperanza escatológica nos anima a perseverar en la oración, confiando en que todo lo que enfrentamos en esta vida tiene un propósito divino y será finalmente rectificado por la justicia de Dios. La lección de humildad en la oración persistente. La parábola de la viuda también nos enseña una valiosa lección sobre la humildad en la oración. La viuda no tenía poder, estatus o recursos para influir en el juez, pero a través de su perseverancia, logra obtener justicia. Este acto de orar persistente es un acto de humildad, en el que la viuda reconoce que no tiene poder sobre la situación, pero confía en que su solicitud será escuchada. De manera similar, nuestras oraciones persistentes nos llaman a un lugar de humildad, donde reconocemos que no podemos hacer todo por nuestra cuenta, pero confiamos en que Dios tiene el poder para cambiar nuestras circunstancias. La humildad en la oración persistente también nos enseña a depender completamente de Dios. Al orar insistentemente, estamos reconociendo nuestra limitación y nuestra necesidad de su ayuda. La oración constante nos aleja de la autosuficiencia y nos empuja a depender de su poder. Esta humildad, sin embargo, no es humillación en el sentido negativo, sino una postura de adoración y confianza en el poder soberano de Dios. Jesús, al hablarnos de la viuda, nos invita a acercarnos a Dios con un corazón humilde, reconociendo nuestras limitaciones y confiando en que Él responderá a nuestras peticiones, de acuerdo con su justicia perfecta. La persistencia en la oración como acto de esperanza en medio del dolor. En un mundo marcado por el sufrimiento, la oración persistente es también una forma de esperanza en medio del dolor. La viuda, al enfrentarse a la injusticia, representa a todos los que sufren debido a las dificultades de la vida. La oración persistente, en este contexto, no es solo una petición de ayuda, sino un acto de esperanza. Aunque las respuestas no lleguen de inmediato, la oración sigue siendo una forma de afirmar que el dolor no es eterno, que las dificultades no tienen la última palabra, y que, al final, la justicia de Dios prevalecerá. La perseverancia en la oración, entonces, se convierte en una forma de resistencia al mal, al sufrimiento y a la injusticia. La esperanza que se encuentra en la oración persistente no es una esperanza pasiva, sino activa. Es la esperanza que sigue creyendo que Dios puede cambiar las circunstancias, incluso cuando todo parece estar en contra. Esta esperanza se alimenta de la fe en que Dios es fiel y justo. La oración persistente es, entonces, un acto de fe que rechaza el desánimo y el derrotismo, y que confía en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo con nuestros ojos. Esta esperanza activa nos mantiene firmes en la lucha, sabiendo que Dios responderá, y que su justicia se manifestará a su debido tiempo. El desafío de la oración persistente en un mundo de instantaneidad. Vivimos en un mundo donde todo parece ocurrir rápidamente, donde las respuestas están a solo un clic de distancia. Este ambiente de instantaneidad puede hacer que la oración persistente nos parezca anticuada o innecesaria.
Sin embargo, la parábola de la viuda nos desafía a resistir la tentación de la gratificación instantánea. Jesús nos invita a orar sin rendirnos, a persistir incluso cuando no obtenemos respuestas rápidas. Este desafío requiere una profunda madurez espiritual y un cambio de perspectiva, alejándonos de la mentalidad del aquí y ahora, para abrazar la sabiduría de la paciencia en el proceso divino. La parábola de la viuda y el juez injusto que encontramos en Lucas nos ofrece una lección profundamente rica y desafiante sobre la perseverancia en la oración. Nos recuerda que, a pesar de las apariencias y las dificultades que podamos enfrentar en nuestra vida diaria, no debemos desanimarnos en nuestro clamor hacia Dios. La persistencia en la oración es una expresión de nuestra fe en un Dios justo, que escucha a sus hijos, especialmente a aquellos que claman por justicia en medio de la adversidad. Este relato también nos invita a reconocer que, aunque nuestras oraciones no siempre sean respondidas de inmediato, el acto de orar persistentemente tiene un poder transformador en nosotros mismos. No solo somos transformados a través de la espera y la perseverancia, sino que también aprendemos a rendirnos ante la voluntad divina, confiando que, en su tiempo perfecto, Dios traerá respuestas y justicia. En última instancia, la parábola nos desafía a mantener viva nuestra esperanza. En medio de un mundo lleno de dificultades, injusticias y sufrimiento. Al igual que la viuda, somos llamados a clamar sin cesar, con la firme convicción de que la justicia de Dios prevalecerá y que Él responderá a nuestras oraciones de manera perfecta. La perseverancia, entonces, no solo es un acto de resistencia frente a la adversidad, sino un testimonio de la confianza inquebrantable que tenemos en un Dios que es fiel y justo. Que, al seguir este ejemplo, podamos crecer en nuestra fe, encontrar consuelo en la oración persistente y, sobre todo, confiar plenamente en que el amor de Dios siempre prevalecerá, sin importar las circunstancias. La oración constante, al final, no solo es el camino hacia la respuesta divina, sino una invitación a entrar en una relación más profunda con aquel que nunca nos abandona. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.